Cuando miramos en el libro Apocalipsis, que estamos mirando los jueves, podemos ver cómo Satanás levanta bestias que hacen poderes y dice que va a dejar que su bestia parezca morir para resucitar y así asombrar a las naciones. Y la gente se quedará asombrada por los prodigios y señales que hacen esos instrumentos del mismo diablo. No estamos señalando aquí que todo tipo de milagro que podamos escuchar, sobre todo en el mundo evangélico, y que no está de acuerdo con nuestra línea sea del diablo. Lo que estamos diciendo es que nuestra principal atención e interés tiene que estar puesto en el evangelio fiel que anunciamos, porque es el don del poder, del ejercicio de poder o de milagro para acompañar ese evangelio fiel, y que el instrumento que Dios ha elegido sean hombres que caminan en el Espíritu, que están llenos del Espíritu. Esto es lo que nosotros tendríamos que esperar, buscar y exigir antes de dar ninguna otra explicación. Si hay excepciones, esta es la voluntad de Dios, pero siempre las excepciones son los que confirman la regla, que es lo normal que podamos ver. Señalándolo con esto, entonces, si podemos decir, sí, Dios quiere manifestarse de manera poderosa a través de instrumentos humanos para el progreso de su proyecto, de su plan de salvación, y que lo va a hacer a través de hombres fieles, como en el pasado los profetas, o instrumentos suyos, como pudieran ser Daniel o José, etcétera, y que además son personas que tienen que ser fieles a su mandato y que no dejen caer ninguna de sus palabras, como podría ser Elías, Eliseo, etcétera. Pero tendríamos que ir un paso más allá. Tendríamos que señalar, para poder entender este don de hacer milagros, los poderes específicos en las épocas específicas que podemos ver en las Escrituras, para poder ver o alcanzar a comprender cómo Dios va a actuar con esos milagros que esperamos en el tiempo en el que estamos viviendo. Por ejemplo, en ciertos momentos y circunstancias, Dios ha hecho cosas extraordinarias en la naturaleza. No esperamos en manera alguna que el sol retroceda o la sombra retroceda, como hemos dicho anteriormente. No esperamos que puedan ocurrir cosas como las que hemos visto en el Antiguo Testamento de las plagas en medio de Egipto, 10 todas conjuntas, y la muerte de los primogénitos, y cómo se divide el mar, y cómo cae maná del cielo, y cómo aparece el cielo cubierto de perdices, o cómo sale el agua de la roca. Son cosas extraordinarias en la naturaleza que Dios hace en un momento concreto, en unas circunstancias muy concretas. En la época de los reyes, por ejemplo, podemos ver, y cuando miráis en la historia de los reyes, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, también en los libros de Samuel, podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de los milagros que están ocurriendo tienen que ver con el reino. Y tienen que ver con la relación del reino para que progrese o para protegerlo o para anunciarlo. Y podemos ver, por ejemplo, cómo Dios castiga con peste. Viene a David a través del profeta y le dice, escoge, o quieres hambre, o quieres peste, o quieres una guerra, un conflicto, y le da a elegir entre una de esas maldades. Y cuando hay un arrepentimiento y un terror en David, Dios mismo es el que dice, anuncia que se va a parar, que se va a cortar, porque tengo de ellos misericordia. Lo que hemos señalado antes de esa guerra que parecía imposible de vencer a los enemigos y que el Señor en un pispás se deshace de todos ellos. Son cosas que ocurren de una manera específica y extraordinaria en esa época. A veces se nos señala, por ejemplo, el lugar de los sueños y la interpretación de sueños. Así que tenemos ahí a José y más tarde tenemos a Daniel que interpretan los sueños delante de gente importante. En la época de Jesús, por ejemplo, podemos ver en el nacimiento y también en el desarrollo de su ministerio la aparición de ángeles. Constantemente podemos ver ángeles que hablan a los diferentes personajes, que hablan y anuncian a los pastores, que se acercan y también instruyen a los reyes, a la misma María, etcétera, etcétera. Y a lo largo también de la vida de Jesús.
El ejercicio de ángeles en un momento concreto, de una forma concreta. A lo largo de la historia de Israel hemos dicho el milagro curioso de que las mujeres estériles pudieran tener hijos y cómo Dios obraba de esa manera extraordinaria para conseguir el plan que Él tenía de un pueblo elegido que iba a ser protegido. En la vida de Jesús, en su ministerio, podemos ver, por ejemplo, la aparición constante de espíritus inmundos y cómo tienen que ser frenados. Incluso una de las partes importantes de los 70 que fueron enviados tenía que ver con que los espíritus se sujetaran en estas circunstancias y cómo las multitudes eran sorprendidas porque unos espíritus inmundos entraban en unos cerdos, etcétera. O el milagro de las enfermedades y de las sanaciones. Lo que parece mostrar a lo largo de toda la Escritura es que Dios va a utilizar estos instrumentos humanos para hacer milagros concretos dependiendo qué circunstancias o qué épocas estaba viviendo. ¿Qué es lo que el pueblo o la gente alrededor necesitaba ver y entender para que fueran sorprendidos y quedaran anonadados ante el mensaje profético que se tendría que anunciar, la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel o la autoridad de nuestro Señor Jesucristo a la hora de perdonar los pecados o el poder del Evangelio para que fuera extendido? Creo que esto es importante. No podemos igualar todos los milagros de la misma forma a lo largo de todas las Escrituras, sino que tenemos que verlo de una manera concreta y particular. Entonces, lo que nos preguntamos es, si Dios es soberano para actuar como quiere, pero ha elegido dar el don de los milagros a alguien en la iglesia de Corinto, y suponemos que en cualquier otra iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? ¿Qué es lo que está dándonos con este poder milagroso en medio de nosotros? O preguntarnos de esta manera, ¿qué podría sorprender a la iglesia de Corinto? Y entonces nosotros tendremos que ir, como hemos leído en Primera de Corintios, capítulo 1, o podríamos ir, por ejemplo, a ese segundo viaje misionero que fue cuando comenzó la iglesia de Corinto. Y nos sorprende algo importante. Por ejemplo, si vosotros leéis en el libro de Hechos, en el segundo viaje misionero no se hace ningún milagro, o al menos no se señala. Va a haber milagros antes y vamos a encontrar milagros en las manos de Pablo después. Milagros poderosos y extraordinarios. Pero en el inicio de la iglesia de Corinto no hay ningún milagro o no se señala de ninguna forma. Pero Pablo, cuando está escribiendo esa primera carta a los corintios, dice, yo vine a vosotros con mucha debilidad, solamente con un mensaje, y ese mensaje era Cristo y el crucificado. Y para que vosotros lo pudierais entender, entonces venía, dice, con poder. Fijaros bien, en el capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra poder es la misma que nosotros tenemos para milagros. Y lo que está mostrando es, cuando yo vine a vosotros, os mostré el mayor poder. ¿Cuál es ese mayor poder? Dice, el poder de Dios. Para los que se pierden y para los que se salvan. Cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, refiriéndose a los creyentes, los judíos estaban siempre pensando en poder de otro tipo de milagros y señales y prodigios, y los griegos querían más sabiduría y conocimiento, pero Pablo dice, yo vine a vosotros, versículo 24, a los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Queréis ver poder, milagro extraordinario, poder portentoso? Este inmenso poder que es el Evangelio, lo podréis ver en el Señor Jesucristo. Cristo es el poder de Dios, lo más grande del mundo, y lo más necio de Dios supera a lo más grande del mundo. Este poder y este conocimiento y sabiduría se centra en Cristo mismo. Y en el capítulo 2, versículo 4,
Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. De espíritu, del Espíritu de Dios y de poder. Pero, ¿dónde se demostraba ese espíritu y ese poder? En la predicación del Evangelio. Lo que le estaba diciendo a los corintios y lo que podemos entender entonces en ese versículo 10 del don de hacer milagros, es Dios que sigue obrando y que estaba obrando, quiere que el Evangelio se extienda y alcance a hombres y mujeres. Hay cosas hoy en día que no se pueden explicar. Y a veces leemos de biografías de misioneros, de la historia que ocurre en diferentes lugares y tenemos que decir gloria sea al Señor, no podemos explicar el por qué, el cómo, porque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, como Él quiera, nos quiere dejar anonadados de una forma o de otra. Lo que siempre tenemos que estar diciendo es que tenemos que dejar a Dios que sea Dios. No podemos explicar lo que Dios hace. Podemos explicar lo que tenemos en las Escrituras. Lo que Él ha revelado es lo que nosotros tenemos que comprender. En cómo se hacen otras demás cosas, cómo Él ejerce su soberanía o su poder sobrenatural, es otra historia. Y por tanto siempre tenemos que estar abiertos a las expectativas, expectantes a lo que Dios pueda estar obrando. Pero cuando estamos hablando de las obras de poder, o de milagros a través de hombres o de mujeres en nuestras circunstancias, estos milagros de los que estamos hablando, siempre van a estar vinculados a la edificación o a la fortaleza o a la extensión del Evangelio. Pablo dice, yo he venido con poder, he venido con milagro. He venido como un inmenso milagro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un milagro, la predicación es un milagro, la obra de Cristo es un milagro. Esto es lo que nosotros tendremos que ver y tendremos que entender. Y todo lo demás tiene que estar centrado y volcado en esta idea. Tendremos que dudar y ponerle una interrogación a todo milagro aislado de esta idea. Pablo en Tesalonicenses nos está diciendo, en 1 Tesalonicenses, analizarlo todo y retener lo bueno. Es decir, hay muchas cosas que estamos escuchando, que estamos oyendo de manera constante, gente que está anhelando cosas extraordinarias. Bueno, no podemos rechazarlo todo, no podemos aceptarlo todo, tendremos que examinarlo todo y tendremos que retener lo bueno. Y lo bueno es aquello que está en comunión, camina con el Espíritu y que es fiel a las Escrituras. Por eso Pablo dice, el que se haya apartado de mi evangelio, aun cuando sea un ángel, sea anatema. Y yo he venido a vosotros con un poder, no con el hecho de hacer milagros, porque no se señala ningún tipo de milagros en el inicio de la iglesia de Corinto. Pero qué mayor milagro es que vosotros necios y lo más pequeño del mundo hayáis llegado a conocer el perdón de pecados en el Señor Jesucristo. ¿No es esto lo más extraordinario? Pablo, en el principio de su carta, y lo va a hacer a lo largo de su carta, está centrando que lo más extraordinario y glorioso es que mientras otros están buscando otro tipo de prodigios, de sabiduría y de conocimiento, vosotros habéis conocido el mayor de los poderes de parte de Dios, que es Cristo Jesús viniendo al mundo para salvar a pecadores como nosotros. Por tanto, debe de estar toda señal o prodigio que podamos ver a nuestro alrededor tiene que estar dependiendo de manera constante de un evangelio fiel y de una vida santa. En primera de Corintios también, en el capítulo 5, Pablo quiere señalarnos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Había un problema de disciplina en la iglesia y lo que Pablo está diciendo es reunirse y tratar este asunto. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra de poder es la misma que se está utilizando para milagros en el capítulo 12, versículo 10. Lo que nos está hablando es cuando vosotros ejerzáis disciplina y actuéis para protección o edificación de la iglesia, vais a contar con el poder
de Dios en medio de vosotros. Tendremos que seguir dependiendo y tendremos que seguir buscando este poder, que pueda ser un don para ciertas personas y que sea un don necesario para la extensión de la obra de nuestro Señor. El éxito de la extensión del Evangelio, de la edificación de la Iglesia de Corinto y de la nuestra, el éxito de la extensión del Evangelio en el mundo en el que estamos viviendo, no depende de los milagros, depende del poder del Evangelio, depende del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro que el Señor lo va a acompañar, si Él quiere, con hombres que puedan hacer milagros, pero el poder extraordinario es en las buenas nuevas anunciadas a hombres y mujeres, que aun cuando están muertos por el poder milagroso del Espíritu, pueden resucitar para entenderlo. El éxito no va a depender de tener milagros. El éxito depende de la proclamación del Evangelio, aun cuando pueda estar, gloria sea al Señor, si es así, con la demostración de poderes. ¿No recordáis, por ejemplo, Jonás? Jonás no hace ningún milagro. Simplemente predica el Evangelio que no le gustaba predicar. Y Nínive es transformada y cambiada. Pero él no hace ningún milagro. Dios sí hace milagros con él. Pero él no hace ningún tipo de milagros. Podemos ver a Pablo entrando en Tesalónica, o entrando en Corinto, o entrando en otros lugares alrededor, en ese segundo viaje, por ejemplo, y no se nos señala ningún tipo de milagros. Podéis recordar lo que está diciendo Pablo cuando se despide de los Efesios en Hechos capítulo 20, no está hablando de ningún milagro, pero el mundo ha caído a los pies de Cristo por el mensaje de mi predicación, o por mi predicación. Este es el poder de Dios. Y Pablo tendrá que hacer milagros en ciertos momentos, pero no depende de esos milagros, porque podemos encontrarnos un Pablo que es enfermo, un Pablo que está solo, un Pablo con conflicto, que tiene que escapar de las persecuciones, que es maltratado, golpeado, encarcelado de manera constante, y nunca hace ningún milagro sobre él. Incluso Dios tiene que venir de manera milagrosa para librarle de ciertas circunstancias. Dios sí hace los milagros cuando Él quiere y como Él quiere. Pero el ministerio de Pablo, aquí en Corinto y en los otros lugares, no depende de los milagros, sino de la fidelidad del Evangelio y de su vida en comunión con el Espíritu. ¿Qué necesita, por tanto, nuestro mundo hoy? ¿Qué necesita? ¿Qué tipo de obras milagrosas nosotros tenemos que buscar? ¿Qué es lo que puede sorprender a este mundo? ¿Qué es lo que puede hacer que el mensaje sea atractivo y sea recibido por la multitud? ¿Qué milagros necesitas tú hacer? Porque tendremos que buscar esos dones del Espíritu en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Simplemente quieres caminar sobre las aguas? ¿Quieres frenar el mar? ¿Quieres hacer que llueva a tu capricho? ¿Cuál es la ambición que como creyente y nosotros como iglesia tenemos? ¿Cuál es la ambición que tiene que tener la iglesia de Corinto y la iglesia de Ciudad Real? No imites al mundo. A veces nos parece los creyentes que somos copias insignificantes en blanco y negro de lo que la ciencia, el mundo con su sabiduría está haciendo. ¿Para qué queremos nosotros imitar lo que ellos están haciendo bien? Vamos a hacer un gran milagro porque hagamos aparecer un templo o hagamos aparecer una visión sorprendente o porque hagamos un hospital más grande y extraordinario en algún lugar de la África salvaje. ¿Qué tipo de cosas nosotros necesitamos hacer? Los avances científicos son extraordinarios. Hemos puesto el pie en la luna. Hemos cambiado el sistema económico. Estamos haciendo cosas sorprendentes a nuestro alrededor que nos dejan anonadados. Nuestro camino no está en esos prodigios que hace la ciencia o hace el conocimiento. La obra poderosa y más extraordinaria que tenemos que hacer es levantar la obra del Señor en los lugares más difíciles y más opuestos. William Carey, o Guillermo Carey, llega a la India. Es un zapatero, o ha sido un zapatero. Y llega a ese lugar donde se encuentra, ya sabéis lo que es la India en la época en la que estábamos viviendo. Cuán cosas horribles tuvo que ver a sus ojos. Pero fue uno de los hombres más poderosos y más extraordinarios en la conversión de gente. Fue capaz de aprender varios idiomas. Aprendió varios tipos de ciencia en las plantas o los animales, en el cultivo. Transformó toda la sociedad que estaba a su alrededor.
un hombre solo aprendió y pudo traducir en varios idiomas las Escrituras. Y todo eso para que su amado Señor Jesucristo fuera conocido por aquellas tierras. Ese es el poder, la energía poderosa que nosotros tendríamos que buscar. Es ahí donde podemos mostrar ese don milagroso que en medio de las adversidades más grandes y en medio de las oposiciones más horribles podamos presentar el Evangelio con poder y con autoridad, aun cuando nos costara la vida. Podemos encontrar esas misioneras que llegaron y vieron cómo las mujeres en la India eran sacrificadas cuando sus maridos morían. No podían acertar la viudez y salía esta mujer en defensa pública por la gloria del Señor y transformó la sociedad en la que se estaba viviendo. O cómo defendían a las niñas y las salvaban del desastre en una cultura como las chinas en el pasado. Este es el poder del Evangelio. Y este es el poder milagroso que nosotros tendríamos que buscar. Lo que nos está mostrando es que podemos hacer mucho con muy poco. Dios puede hacer mucho con muy poco. Este es el milagro poderoso, esta es la energía poderosa que tiene que acompañar o deberíamos de buscar dentro de nuestras iglesias. Que pudiéramos ejercer el tal poder en la manifestación del Evangelio, en las circunstancias donde el Señor nos ponga, que el mundo tenga que llegar y decir, esta es la respuesta. Que nosotros hagamos un prodigio como pueden imitar el mismo Satanás, o que podamos hacer algo de descubrimientos, o que podamos hacer que llueva, o que salgan aguas de debajo de la tierra. Son cosas extraordinarias, Dios puede hacerlas, tiene poder y autoridad para servirse de quien quiera y como quiera. Pero lo que estamos mostrando es, la iglesia de Corinto tiene un problema de santidad y lo que necesitamos es hombres y mujeres que ejerzan un poder sanador y además poder milagroso para seguir adelante con el Evangelio. Unos profetas se acercaron a la iglesia de Antioquía. Y estos profetas decían, se está acercando una sequía terrible para Jerusalén. Va a ser un tiempo difícil y duro para los creyentes en Jerusalén. Pero no se levanta Pablo y Bernabé y dicen, hagamos un milagro para que caiga agua del cielo para la iglesia de Jerusalén. ¿Sabéis lo que hacen? Recogen una colecta para enviarla a sus hermanos. El mismo iglesia de Jerusalén actúa de manera parecida. Se nos cuenta, en la iglesia de Jerusalén hay problemas de pobreza, 3.000 personas, 5.000 personas que se convierten, las circunstancias eran difíciles y por tanto hay algo extraordinario que ocurre. No es que salga Pedro y los apóstoles, vamos a hacer algún milagro para que las plantas crezcan en medio de la sequía. ¿Sabéis lo que hacen? Venían todos los creyentes y ponían sus ofrendas a los pies de los apóstoles para que se repartieran y no hubiera necesitados. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el deseo que nosotros debemos de buscar como creyentes? ¿Hacer cosas curiosas que llamen la atención del mundo? ¿A imitación de lo que el mundo está haciendo? ¿O lo que necesitamos es actuar con el poder que Dios nos ha dado a nuestro alcance? Este evangelio poderoso que transforma personas y que con nuestra actitud y nuestro comportamiento podamos confundir al mundo que está a nuestro alrededor. Por otra parte, podemos ver que uno de los poderes milagrosos o energía poderosa que ejercen los apóstoles fue el de dar muerte a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo. O la maldición que cayó sobre Simón, el mago, cuando quiere copiar o quiere tener el Espíritu para su propio uso. O la ceguera de Elimas, cuando se opone al Evangelio del apóstol Pablo. No podéis pensar que nuestra situación requiera el poder milagroso de parte de Dios para que dejemos de pecar, para que nos transformemos por completo. ¿No pensáis que deberíamos de buscar este ejercicio de poder o esta obra milagrosa para que nosotros mismos cambiemos?
No es que hagamos cosas para llamar la atención, sino que hagamos cosas para transformar nuestra vida y transformar nuestra relación y hacer poderoso el Evangelio. No necesitamos cosas poderosas por sí mismas. Lo que necesitamos es un poder milagroso del Evangelio. Lo que necesitamos es fortalecer lo que es necesario para la sociedad en la que estamos viviendo. Y por último, la fuerza más grande y más extraordinaria que podamos ejercer hoy en día, el poder milagroso más importante quizá en momentos tan difíciles como el nuestro, es poder resistir al diablo, como lo está haciendo. Los discípulos que vinieron después de su campaña de evangelización en Lucas capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10 también, nos viene diciendo, estamos asombrados, hasta los demonios se nos sujetan. Nosotros podemos hacer algo parecido. El mundo vierte sus zarzas, sus garras, quiere tomarnos, quiere vencernos, quiere tomarnos. ¿Sabéis lo que necesitamos? Necesitamos que el Señor nos dé poder para resistirlo. Tenemos que orar para que nuestros jóvenes digan no a la tentación y a la provocación, para que se mantengan puros en medio de las circunstancias más adversas. Necesitamos que el Señor nos dé santidad en medio de nuestros trabajos para que no seamos hipócritas y falsos y mentirosos. Necesitamos honestidad para no engañar a nuestras esposas y a nuestros esposos. Necesitamos el poder. Necesitamos un poder milagroso en nuestras vidas para que el diablo no tenga fuerza de seducción y nos gane. Estamos pensando quizá en que podamos transformar el agua en vino, o que podamos hacer caer oro del cielo, o que podamos hacer levantarse a los muertos. Lo que realmente necesitamos es que nos mantengamos firmes y que el Señor nos bendiga y nos haga poderosos en la proclamación del Evangelio. Buscar el don de los milagros. Buscar el hacer milagros, pero no hay mayor milagro que hacer que un muerto espiritual resucite y llegue a la comprensión del Evangelio. Y nosotros podemos tener ese milagro, tenemos que buscar ese poder. Amén.